Anoche cuando yo estaba hablando con los hermanos allá en casa, dije, mira que tan ciegos son y tan duros que son, que Moisés sube a aquel monte que temblaba con truenos y relámpagos, y estando allá arriba, ellos estaban acabos haciendo todas las pocas vergüenzas delante de Dios. ¡Qué ciegos! Y así todavía hay un montón de gente, que hay un montón de ciegos, hermano. ¿Saben por qué son ciegos? Porque no pueden ver la palabra de Dios. Andan como el pueblo, como los apóstoles. Los apóstoles andaron 3 años y medio con Cristo. Todavía cuando resucitó Cristo y fueron las mujeres, después de Cristo estar dándole todo el tiempo, me van a llevar, iba por el camino, porque iba por el camino para Jerusalén, contándole, me van a llevar a Jerusalén, me van a entregar a las manos de los gentiles, me van a matar, voy a resucitar a los 3 días. Pedrito mismo le dice, Señor, no te acontezca esto. Cristo lo reprende, primero reprende al diablo, después reprende a Pedro, y cuando resucita, vienen aquellas mujeres, le dicen a sus discípulos, nosotros hemos visto a Cristo resucitado, y no creyeron, entre ellos Tomás, que nosotros tanto que lo criticamos, pero sé que dentro de la iglesia hay un montón de incrédulos, ¿ok? Tomás dijo, si yo no lo veo, no creo, si no meto la mano en su costado y veo sus manos que fueron traspasadas, yo no creo. Y la gente, o sea, sus discípulos no creyeron. No lo reprochó Cristo cuando se encontró con ellos. ¿Cómo le dijo? Duro de corazón, duro de cerviz, que ustedes no pudieron creer todas las cosas que se hablaron de mí, de los profetas, según la ley, y que yo se la estaba diciendo todo el tiempo, y ustedes no creyeron. Por eso fue que Cristo, cuando los mandó, yo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea se salva, y el que no crea será condenado. Y esto no es el que corre mucho, y este no es el que quiere, porque él va a tener misericordia del que quiera tener misericordia. Alright. Así que si endurecemos nuestro corazón, como está escrito en la palabra, le llamaron menospreciadores, que menosprecian la palabra del Señor. La Biblia dice que no le venga a ustedes lo que está escrito según la ley. Que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra. Amén. La pieza principal del ángulo. Y sobre cual esta piedra cayere será ¿qué? Desmenuzado. Que nosotros, conociendo tantos años con la misma Biblia, y todavía queremos vivir afanados a la ley, y vivir con un espíritu de culpabilidad, porque la ley lo único que hacía es uno culpable. Entonces viene Cristo y a través de Pablo nos muestra toda la verdad. Dice, Cristo nos libertó del yugo de esclavitud de la ley, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en toda la ley para cumplirla. Acabo de leer ahí que dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Todo se cumplió en Cristo. Bueno, cuando tratamos de probar por la Biblia que nosotros no estamos sujetos a la ley, se nos van a tirar encima con uñas y dientes. Sí, porque por eso que Pablo decía allá en Colosenses capítulo 2, ¿por qué someter a preceptos tales como ni no toquen, ni manejen, ni gusten, conformidad de mandamiento y doctrina de hombre? Todas estas cosas se han de destruir con el uso. No tiene que ver nada con los apetitos de la carne, porque los apetitos de la carne usted lo encuentra en Gálatas capítulo 5, que la Biblia te explica ahí, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, que nadie es justificado según la ley. Cuando tú llegas a Cristo, ¿ok? Tú eres justificado, según dice la Biblia, justificado en Cristo Jesús, porque nadie puede justificarse, pero en Cristo Jesús nosotros somos justificados, somos santificados, somos justificados, somos santificados. Todo esto lo ha hecho Dios por nosotros. Entonces, de acuerdo como dice la Biblia en Hechos capítulo 13, 39, que se lo ha venido citando, que de todas esas cosas que bajo la ley de Moisés tú no pudiste ser justificado, en Cristo Jesús es justificado todo aquel que cree. ¿Ok? Cuando yo empiezo a decir todos estos textos bíblicos, vamos a seguir desechando lo que la palabra de Dios dice que Cristo hizo con nosotros, para seguir aplicándonos a la ley, como si la ley pudiera justificarnos a nosotros, si la ley lo único que hacía era matar y a nadie le daba vida.
Y la Biblia testifica y dice que la ley no era de fe, sino que dice que él estas cosas vivirá por ella. No es de fe, la ley no era de fe. Y la ley fue dada con un propósito. Yo lo dije la semana pasada, era llevarnos a Cristo. Era el ayo para llevarnos a Cristo. La bendicida y la nana, porque hacía todo el mundo culpable. Y si tú quieres salvarte, ningún otro de salvación, yo no vale en mí. No se ha dado otro nombre debajo del cielo que podamos ser salvos. Qué pena que mucha gente no va a recibir la palabra de Dios. Y como le estaba explicando los otros días, van a venir muchos, le va a citar un texto, porque miren una cosa, hermano. Aquí yo le digo, traigo a los hermanos y hermanos, siéntense ahí, vamos a estudiar la palabra, vamos a buscar los textos. Bueno, el que está interesado viene, pero hay un montón que a veces no están interesados en aprender, ¿sabe? La palabra de Dios. Entonces va a venir uno buscándole un texto de la Biblia, porque si alguno sabe Biblia es el diablo. Si alguno va a coger la palabra de Dios para torcerla, como está en este día, en estos años, este último tiempo, que es el día más peor que hay en todo el mundo para la iglesia, y que serán, como dice la Biblia, vendrían maestros conforme a su doctrina y conforme a los deseos de la carne, y engañarían a la gente. Pedro le dice a la Biblia a Jesús. Pedro, Pablo, maestros con doctrina de demonios. ¿Sabes? Mucha gente que yo te enseño estas cosas, si yo me pongo a enseñar estas cosas a los pentecostales, van a decir que yo estoy enseñando doctrina de demonios. Y le estoy diciendo, pero mira lo que dice la Biblia, aquí está. Que tú no tienes que vivir sujeto a la esclavitud de la ley, porque la ley está esclavizada. Eso es lo que dice la Biblia. Cristo nos libertó del yugo de esclavitud de la ley. Gálatas capítulo 3:11. La ley esclavizaba al hombre. ¿Ok? Y viene Cristo. Y cuando yo comparo estas cosas, lo comparo con el pueblo de Israel, ¿sabes? Después que tuvieron 400 años allá en Egipto esclavizados, trabajando como unos mulos, como una mula. Y viene Dios, ¿verdad? Y los liberta para llevarlos a una tierra mejor. Y cuando van por el camino, Dios dijo, tengo que probar a esta gente. Todos querían volverse otra vez a la esclavitud, lo mismo que pasa ahora todavía. La gente como que no están, son masoquistas. Como que no está acostumbrado a la libertad que Cristo le ha dado. Mi Biblia lo dice claramente. Estás libre con la libertad que Cristo te hizo libre. Gálatas capítulo 5:1. No vuelva otra vez a caer en el yugo de esclavitud de servidumbre. Entonces te lees Santiago, y Santiago te habla de la ley de la libertad. Lo único que te puede libertar y te da una ley para que tú vivas libre de aquí completamente. Toda tu alma, tu cuerpo y espíritu es Cristo. Pero tienes que conocer la verdad. Como dice San Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Ok? So, usted tiene que aprender esto, ¿sabe? Usted se va a hacer un maestro más adelante. Cuando tenga que encontrarte con los que no comen carne, con los sabáticos, con los testigos de Jehová y quién sabe con cuál otro, con los pentecostales nuestros, que quieren que tú judaices. ¿Ok? ¿Por qué? Explicando Pablo que la circuncisión no es la que se hace por fuera. Esta es la que se hace por dentro, en el corazón. ¿Ok? So, usted puede ser circuncidado por fuera y por dentro eres un diablo, como los judíos, aquellos que andaban con manto largo y hacían grandes oraciones, son unos diablos. Por eso es cuando yo oigo a la gente que dice santidad pura y santidad por dentro y por fuera. Santidad no es el pelo largo solamente, ni porque no use pantalla, porque yo puedo tener el pelo largo siendo mujer y no uso pantalones, no uso pantalla. ¿Ok? Y puede ser que ayune y ore mucho. ¿Qué hacían los fariseos? Ayunaban y oraban mucho, pero no tenían misericordia, no sabían aplicar justicia y no tenían gracia. ¿Tú sabes lo que es gracia? No le aplicaban gracia a nadie. ¿Sabes por qué? Porque lo único que tenían era la ley para juzgar y no querían quebrantar la ley. Y eran bien estrictos, dice la Biblia. Pablo lo dice. Pablo dice, yo era bien estricto y bien celoso de la ley. Pero cuando yo conocí a Cristo, cogí todo esto, todo lo que yo para mí creía que era ganancia, lo cogí y lo eché a la basura para conocer a Cristo. ¡Wow! Si ustedes pudieran entender lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Porque estamos en la iglesia y a veces no lo entendemos. Podemos gritar mucho y podemos brincar mucho y podemos hacer que entendamos lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Dios la bendiga. Amén. Decía Gálatas, ok, se lo voy a leer, que lo leí la semana pasada, porque hoy vamos a entrar en algo. Wow, se jaló a la milla, que hoy yo empecé. Wow, se jaló a la milla. Mírenlo para qué servía la ley. Se lo voy a leer, Gálatas capítulo 3, 19 para adelante. Dice, lo leí la semana pasada, lo voy a leer esta vez. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, hasta que llegase Cristo. Eso lo dice claro. Hasta que llegase Cristo, que es lo mismo que te está diciendo Lucas capítulo 16. Hasta que llegase Cristo. La ley fue añadida hasta que llegase Cristo. Y después vamos a buscar otro texto, ¿ok? Hasta que llegase la simiente, a que fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Sí que la Biblia habla claro. Pablo dice en Gálatas capítulo 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, ¿qué viene pasando? Y yo quiero que ustedes entiendan bien esto. Si ya Cristo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que lo dice en Colosenses capítulo 2, destruyó todas las cosas, cogió todo lo que había, la casa, y la echó para el piso, ¿ok? Yo quiero que ustedes me entiendan esto. Todo eso lo echó para el piso. Dice Colosenses capítulo 2 que él las exhibió públicamente. Ustedes lo pueden buscar en Colosenses capítulo 2, creo, versículo. Déjame buscárselo para seguir, porque ok, está más adelante aquí a Colosenses 2. ¿Tú lo cuál es? 2:15. Ok. 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente sufrando sobre ellos. Por tanto, nadie juzga en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todos los cuales sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Toda esa porquería se va, olvídate. El cuerpo es de Cristo, ¿ok? Me pasé la página de Gálatas capítulo 3. Ok, ahí voy. Yo quiero que ustedes entiendan bien este versículo. Para toda aquella gente que quieran aplicarle que usted tiene que estar viviendo según la ley, guardar un montón de cosas de la ley, que cuando usted termine ahí, Pablo decía, los mismos que están hablando de la ley no saben ni lo que están hablando. Ok, decía Pablo. Dice la Biblia, ahí mismo en Gálatas capítulo 2, versículo 17. Cristo, versículo 18. Porque tú quieres ser justificado en Cristo sin la ley. Por eso dice el 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. O sea que tú quieres ser justificado en Cristo sin la ley. Porque la ley te revelaba el pecado. Pero como ya tú estás en Cristo, tú no necesitas ley. ¿Ok? Ya yo solo leí los otros días que todo aquel que quiera ser justificado, si usted tiene la Biblia ahí abierta, lo puede buscar ahora mismo en Gálatas capítulo 5:4. Todo aquel que quiera ser justificado según la ley se desligó de Cristo. No tiene a Cristo. De Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis. De la gracia haber caído. Ya tú no estás en la gracia. Tú quieres vivir para la ley. Tú